Hola amigos. Hoy os voy a resolver varias dudas acerca del SCT. ¿Cómo diferenciar una embarcación a vela de otra? En anteriores vídeos indicamos que la norma ISO diferencia entre una embarcación a motor, a vela o una embarcación auxiliada a vela. Veamos qué sucede con un ejemplo que viene con el programa, por ejemplo Boat 50 nudos. Vamos a suponer que esta embarcación, inicialmente considerada a motor, ahora está auxiliada a vela. Ponemos una superficie bélica cualquiera, por ejemplo 5 metros cuadrados y una velocidad de 10 nudos. Como vemos con estos valores no sucede nada. Pero si aumentamos la superficie bélica, de 5 hasta los 20 metros cuadrados, aparecerá la siguiente alerta. Otra pregunta que nos podemos hacer, es si la norma ISO se puede aplicar a las embarcaciones de competición. La ISO no está pensada para que se pueda aplicar a dicho tipo de embarcaciones. El escantillonado de veleros de competición o lanchas de más de 50 nudos habría que realizarlo, por cálculo directo o con algún programa especializado, distinto al SCT. En el punto 3 de la norma ISO 12215-5, página 10 se definen las categorías de diseño. Para elegir la categoría de diseño, no podemos esperar a finalizar el barco. Al contrario, debe definirse en los momentos iniciales, porque los escantillones se calcularán de acuerdo con esta categoría. La categoría A es la más rigurosa. Lo que ocurre es que al final de todo el proceso, cuando se comprueba la estabilidad y todos los requisitos que pide la ISO 12217, podría ocurrir que el barco no cumpliera con la categoría asignada, aunque sí lo haga con los escantillones de esta categoría. Por ejemplo, se podría tener un barco cuyos escantillones soporten la categoría A, pero como tiene poca estabilidad, no se le pueda asignar más que la categoría B. El SCT y la ISO 12215 permiten escantillonar estructuras que soporten, en algunos casos, olas de hasta 7 metros, o los pantocazos sufridos a una velocidad de 40 nudos. Pero el barco puede que no cumpla los criterios de estabilidad de la ISO 12217. Habría que comprobar el aumento de peso que supone pasar de una determinada categoría a la superior, para ver si compensa escantillonar con una categoría mayor a la que va a tener por estabilidad. Lo normal sería que los estudios, previos al escantillonado, hubieran comprobado que el barco cumpliera con la categoría asignada. ¿Y qué sucede con el puntal? Para el puntal no hay límites establecidos en la norma. La ISO solo habla de barcos entre 6 metros y 24 metros de eslora. En anteriores vídeos comentamos que a veces era necesario realizar un análisis capa por capa. Esto lo realiza automáticamente el SCT. Veamos un caso. Abrimos el ejemplo IL 001 que contiene en programa. Luego nos dirigimos al árbol de la izquierda, en zonas de la estructura. Después nos vamos a fondo proa, luego a panel y le damos clic. Arriba veremos un icono con unos engranajes, y lo pulsamos. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntándonos cada cuándo queremos un análisis capa a capa. Por ejemplo elegimos, sí, esta vez. Entonces, el programa empezará a realizar unos cálculos que dependiendo de nuestra máquina podrá tardar unos minutos. Lo que hay que comprobar es la columna 22, es decir, el factor de aceptación. Un valor absoluto menor que 1 significa que la tensión en esa capa es mayor que la tensión admisible para el material de dicha capa. Pero para mayor claridad del usuario, el color verde de fondo nos indica que esa capa en concreto es correcta. Recordemos que es importante realizar un análisis capa por capa porque pudiera darse el caso que reglamentariamente cumpliera con el espesor pero que una de sus capas sufriera tensionalmente hablando. Además, siempre que se realice un laminado donde se mezclen fibras de distinta naturaleza se requerirá de tal análisis. Finalmente, solo tiene sentido en fibras y no en metales. En anteriores vídeos, dijimos que el programa según la norma ISO 12215, usa 3 niveles de evaluación, A, B y C. La diferencia es que en A, el usuario debe introducir, el Ultimate Traction Stress, Ultimate Compression Stress, Ultimate Flexural Strength, Ultimate Implane Shear Stress, Interlaminar Shear Stress, Modulus of Elasticity, Implane Shear Modulus y el contenido en masa de vidrio. Pero en B y C, no se debe introducir nada de lo anterior. Es decir, el nivel A se aplica cuando se tiene unos resultados obtenidos en laboratorio de acuerdo con procedimientos especiales normalizados. Se pueden consultar más explicaciones en la norma ISO 12215.
El programa calcula el nivel de evaluación de las propiedades mecánicas B y C, mediante las tablas de la C4 a la C7, pero, con el nivel de evaluación B se corroboran los datos en laboratorio, cosa que no sucede con C y por lo tanto la norma ISO aplica una penalización del 0,8 en este último nivel. Además, en el análisis capa a capa, no solo se comprueba la tensión sigma, sino el esfuerzo cortante tau. También se puede realizar el mismo análisis en los refuerzos, comprobándose el esfuerzo cortante en la unión refuerzo-plancha asociada. También se puede exportar toda la información de esta pantalla en un Word. Bueno, ahora que ya sabemos manejar la fibra y hemos visto las características principales del SCT, vamos a realizar un panel de contrachapado marino. Para ello, usaremos de nuevo nuestro barco simple y analizaremos el panel del fondo. Este caso es más fácil y rápido de hacer que el caso de un panel de fibra de vidrio. Para ello nos vamos al árbol de la izquierda en planchas y añadimos un nuevo panel. A continuación lo identificamos con el nombre que más nos guste y elegimos como material, la madera contrachapada. Le damos un espesor al panel cualquiera. No se preocupen porque si el espesor elegido es muy bajo, el SCT nos avisará. Luego nos vamos a zonas de la estructura, en fondo, y hacemos clic en añadir fondo. Entonces designamos este panel con el mismo nombre dado anteriormente para no confundirnos, y abrimos el panel. Allí, nos dirigimos a composición del panel y elegimos la plancha que más nos convenga analizar. Entonces, introducimos los valores del abombamiento o flecha, longitud mayor y menor del panel y su centro de gravedad respecto a la perpendicular de popa. Luego, hacemos clic en el icono de los engranajes y el programa calculará si el espesor introducido es insuficiente o no. Hay que tener cuidado al introducir las unidades dimensionales correctamente. Bueno, el aluminio tampoco requiere de mayor complejidad. Pero tanto con el aluminio como con la madera contrachapada, hay que conocer qué tipo de aluminio y qué tipo de madera se desea. Así, con cualquier tipo de elemento y material. El SCT no puede decidir qué material el usuario va a utilizar. Dicho esto, vamos a ver qué sucede con el anterior panel si cambiamos el material. Para ello, nos vamos a plancha de fondo, luego en composición del panel, cambiamos de madera contrachapada al aluminio a W5086. Luego variamos el espesor hasta los, por ejemplo, 30 milímetros. Luego nos dirigimos a zonas de la estructura y a panel. Seleccionamos plancha de fondo, y le damos clic al icono con los engranajes. Después de que el SCT termine de calcular, observaremos que el espesor introducido es inferior al reglamentario, por lo que, procederemos a cambiarlo. Veamos qué sucede.